Shabbat Shalom para todos. Saluda al que está a su lado, dígale Shabbat Shalom. También deseamos un Shabbat Shalom a las personas que nos siguen por las redes, por Instagram. Pueden tomar asiento. Las personas que nos siguen por Instagram, bienvenidos a esta transmisión. Que sea de bendición para ustedes también. Gracias por estar allí conectados. Esta parashá de esta semana es una parashá hermosa como todas, por supuesto. Una parashá trágica, romántica, se podría decir, porque es una parashá donde es la muerte de nuestra matriarca, donde se rompe el corazón tanto de Abraham como de su hijo Isaac, y queda una gran soledad en medio de ellos. Dice la tradición que Sara fue tanto el impacto que tuvo con respecto a lo que Abraham iba a hacer con Isaac en la Akedah, en el sacrificio como holocausto, que dice que ella murió de ese impacto, ¿no? La Akedah también es un símbolo para nuestro pueblo, para la tradición, de la prueba y la fe completa de nuestro Abraham Avinu, como la última prueba, la 10ª prueba le llaman también, con respecto a confiar en el Eterno plenamente, que Él tiene el control de todo. Y al ellos llegar de ese lugar, se enteran de la muerte de Sara, la matriarca. La parashá comienza con 127, o sea, hay una división de la edad a la cual muere nuestra matriarca, y hay un sinfín de información y de interpretaciones con respecto a eso. Para los que han estudiado, ya saben qué más o menos significa. No voy a atrasarme en eso, sino atrasarme en lo que vino posterior, que es la elección de la esposa para su hijo Isaac, de Abraham. Creo que cuando el Eterno le dice a Abraham en la promesa que aparte de la tierra que le voy a dar, iba a tener descendencia, y no la descendencia a través de Ismael, sino a través de Isaac, el hijo de la promesa, como bien lo estaban leyendo en el libro de Gálatas, que ya vamos a explicar eso, ¿no? Y el sentido por el cual Abraham, a la muerte de Sara, inmediatamente pasa todas sus posesiones a su hijo Isaac, absolutamente todo, porque Abraham era un hombre visionario, diga visionario, un hombre que tenía visión de lo que iba a pasar posteriormente. Abraham tal vez pensó que tal vez iba a estar con otra mujer, iba a tener otros hijos, y obviamente esos hijos iban a reclamar parte de la herencia. Sara echó afuera a Agar y a su hijo Ismael para que el hijo de ella no heredara junto con su hijo Isaac. ¿Okay? Que tanto es así que Abraham quedó perplejo, lo vimos en la otra parashá, que Abraham quedó como, wow, ¿cómo ella va a ser capaz de hacer algo así? Y fue y corrió donde el Eterno a decirle, mira lo que está haciendo Sara. Y el Eterno le dijo, escúchala, porque es mi voz a través de ella. Wow, tremendo, ¿no? Y como proféticamente Sara está diciendo, el hijo de la esclava no va a heredar junto con mi hijo, el hijo de la promesa, ¿no?
En Gálatas se refiere al hijo de la esclava y el hijo de la libre. Y podemos hacer una alegoría ahí en cuanto respecto a que es la libre y la promesa. Ahora, Abraham, siendo visionario, sabe que tal vez pudiese estar o casarse nuevamente y tener otros hijos. Y obviamente inmediatamente pasa toda su heredad, completamente todas sus posesiones, a su hijo Isaac. Él pasa todo lo que él tiene a su hijo Isaac. Como vemos en la historia, Abraham sabe que su hijo no es bueno que esté solo, diga solo. Entonces, para que continúe la heredad y continúe la descendencia, él tenía que vigilar que su hijo tuviese descendencia. Exactamente. Porque esa es la visión que Abraham tiene. Y esa es la misión que él piensa que tiene que hacer con su hijo Isaac. Que su hijo tenga descendencia. ¿Okay? Esa es la visión por la cual el Eterno le dijo a Abraham que tú vas a tener una gran descendencia, y Abraham estaba velando justamente eso con su hijo Isaac, asegurar que su hijo tuviese descendencia. Pero para tener descendencia tenía que ser con una mujer, obviamente, ¿no? De la cual él decía, ninguna de las mujeres cananeas, de las mujeres idólatras, de que tenían costumbres totalmente erradas, dice, según estudios. Ya sabemos qué es lo que advirtió el Eterno a el pueblo de Israel cuando entraba a la tierra de Canaán, todas las cosas que hacían esos pueblos, todas las costumbres que tenían esos pueblos, y las mujeres, las costumbres que tenían de esos pueblos. ¿Están conmigo? Entonces, Abraham habla con su siervo fiel, su mayordomo, podríamos decirle mayordomo, porque era el que manejaba todas y absolutamente todas las posesiones de Abraham. O sea que podemos decir que Eliezer era un siervo fiel y leal. ¿Okay? Aparte que era un siervo fiel y leal, era en sí alguien que había entrado dentro del pacto. ¿Okay? Porque nos cuenta también la parasha anterior de que Abraham se circuncidó él, circuncidó a su hijo Ismael en ese momento, y a todos los hombres de su casa, los que eran posesión de él. Y tenemos entonces a Eliezer. Recuerdo que cuando Abraham decía, bueno, ¿y qué descendencia voy a tener? O sea, él aún no conocía mucho el propósito del Eterno en su vida. En un principio, cuando él decía, entonces, ¿cuál va a ser mi descendencia? Porque si yo no puedo tener hijos con Sara, no había tenido a Ismael, por supuesto. Él decía, bueno, entonces, ¿quién heredará todo? ¿Será mi siervo Eliezer? ¿Será él el que va a heredar todo? Y bueno, tuvo Sara la brillante idea junto con él de tomar a la sierva, Agar, y nace este Ismael, que en cierto modo es la batalla entre nuestro pueblo Israel y todos los descendientes de Ismael hasta el día de hoy. Miren las consecuencias tremendas, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, Abraham dice, bueno, ninguna de las mujeres cananeas de estas tierras puede estar con mi hijo. Y habla, como ya vemos la historia, porque es una historia muy bonita, muy romántica, por decirlo así. Y romántica para los que son enamoradizos, los que son románticos. ¿Cuántos son románticos aquí? Muchos son románticos. Bueno, déjeme decirle que hay románticos que son rebeldes y hay románticos que son obedientes. Diga, rebeldes y obedientes. Entonces, es una historia muy hermosa para los románticos que son obedientes,
mas no así los que son rebeldes. ¿Por qué lo digo? Porque cuando un hombre o una mujer buscan una pareja o pretenden tener una pareja, suelen hacerlo por sí mismos. ¿Ok? Y hacerlo por sí mismo muchas veces trae consecuencias. Y eso podría ser rebelión ¿hacia quién? Hacia los padres. Exactamente. Esa es la clave de todo. Los padres, la misión de los padres es preparar a sus hijos para la vida, para lo que tienen que enfrentar en la vida. Los padres no podemos tener a nuestros hijos como en un cascarón, como que, o en una burbuja de cristal, de que a ti no te pueden tocar, tú no puedes hacer nada, porque estamos haciéndole un gran daño a nuestros hijos. Nuestra misión es prepararlos para la vida, prepararlos para lo que van a enfrentar, prepararlos para lo que van a afrontar. ¿Están conmigo? Entonces, nuestra misión con nuestros hijos es especialmente eso, prepararlos para lo que viene. Ahora, ¿cuál es la misión de los padres también? Que se perpetúe la descendencia familiar y también que se perpetúe en una buena lid, una buena familia. Entonces, los responsables para que su hijo o hija tengan la pareja adecuada, ¿quiénes son? ¿Los hijos o los padres? Pero muchos ya sabemos que no ha sido así. Porque los hijos creen tener la decisión o la última palabra o la última decisión. Y muchas veces cuando los padres no están de acuerdo, entonces los hijos hacen malabares para tratar de convencer a sus padres y hacer ver que eso sí es lo que debe ser. Creo que los que hemos tenido ya unos cuantos años y según experiencias de muchas veces eso no termina bien. ¿Por qué? Porque es producto de una rebeldía ¿hacia quién? Hacia nuestros padres, exactamente. Entonces, Abraham envía a su siervo Eliezer diciendo que el ángel del Eterno va a ir delante de él. ¿Qué nos explica esto? Esto nos dice que cuando los hijos van a tener una pareja y están bajo la bendición de su padre terrenal, el ángel del Eterno va a ir delante de esa misión. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿qué nos explica esto? Que cuando está la bendición de los padres por delante, no tiene por qué haber una lucha de aceptar o no aceptar a la próxima pareja de su hijo o de su hija. ¿Sí están conmigo? Ok. Porque este es un tema controversial. Y delicado y tiene muchas consecuencias. Ya ha tenido consecuencias en muchas generaciones. Miren. Quien conoce al hijo y a la hija es su padre. Y él sabe cuáles son sus virtudes, cuáles son sus cosas buenas, cuáles son sus cosas malas, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Y el padre puede ver, o la madre puede ver con más claridad a la persona que pudiese ser la pareja idónea para su hijo o para su hija. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿qué debe hacer el hijo? Confiar plenamente en la decisión de ¿quién? De sus padres, exactamente, porque sus padres lo conocen. De no hacerlo, sería un hijo de desobediente o de rebeldía. Y empiezan a disfrazar toda la situación para que sea a favor, pero ese es un a favor momentáneo, porque yo creo que muchos sabemos que con el tiempo eso se va volviendo desfavorable
y se vuelve contrario. Y va a ser una lucha muy grande. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Ahora, este tema delicado es ¿por qué? Por la desobediencia. Porque si fuese por la obediencia, todo hijo se sujeta a lo que su padre y su madre le va a aconsejar y le va a decir, porque ningún padre y ninguna madre va a querer lo peor para sus hijos. Un buen padre y una buena madre va a querer lo mejor para sus hijos. ¿Es correcto? Entonces, cuando un padre y una madre quieren lo mejor para sus hijos, los hijos tienen que confiar plenamente en el padre. ¿Sí? Aquí nosotros no vemos en ningún momento la aparición de el príncipe que va a heredar a esa bella princesa, o sea, a Isaac. Y Isaac no habla con su padre, papá, yo quiero una mujer así, así y así y así. No. Aquí Isaac no aparece en la paleta. Abraham busca a hijas de la casa de él, de donde él viene. ¿Por qué ustedes creen que busca eso? Porque él también tenía un gran dolor en su corazón. Porque él extrañaba a Sara. Y Sara viene de ese territorio, de ese lugar. Y sabe cuáles son las virtudes de Sara y qué es lo que lo hace feliz o lo hacía feliz a él. Cuando envía a Eliezer a casa de su familia, es porque la mujer que va a venir de allá viene con las mismas características de Sara. Viene con las mismas características de Sara, en tal sentido que él plenamente confiado va a saber que va a venir una gran mujer. Sí me captan. Entonces, Abraham lo que busca también es que sea lo más idóneo y lo más parecido que su fallecida esposa Sara. Todos sabemos, en su gran mayoría, los matrimonios o las parejas, las futuras parejas, sobre todo las nueras, las que van a ser las esposas, que cuando hay una buena relación con los padres del novio, en la tradición, una de las costumbres es que ella esté un tiempo compartiendo con su suegra o su futura suegra. ¿Por qué? Porque la suegra le va a enseñar a cocinar lo que más le gusta a su hijo. No como algunos que, siendo rebeldes, se acostumbran a un huevo frito con arroz. No sé si me doy a entender con respecto a este tema, ¿no? Porque la madre va a querer lo mejor para su hijo. Y obviamente va a estar con la que va a ser la esposa de su hijo y le va a enseñar todo lo que le agrada a su hijo. ¿Sí están conmigo? Entonces, eso es en base a una buena relación. El hombre es torpe. Y el hombre no piensa muchas veces. El hombre piensa nada más carnalmente muchas veces. Y muchas veces no le importa al principio comer un arroz con huevo frito. Ni comerse unas caraotas duras. No le importa, lo que le interesa es otra cosa. Pero bien sabemos que con el tiempo va sintiendo más ese arroz duro y va sintiendo más a veces ese huevo frito y esas caraotas duras. ¿Por qué? Porque pensó en un momento de otra forma. Ahora, cuando el padre y la madre, porque el padre también, si es una hija, lo primero que va a querer es como Eliezer,
que Eliezer no llegó con las manos vacías. Diga las manos vacías. Abraham envió 10 camellos y lo mejor de todo lo que tenía. Así que el padre que va a buscar también una pareja para su hija, ese muchacho tiene que traer lo mejor que tiene su familia. Y no estamos hablando como algo de interés, no. Pero ¿cómo es? Amor con hambre no dura. Así es sencillo. Entonces, el muchacho tiene que tener una heredad también para ofrecer. Porque cuando vemos la historia de Eliezer buscando, porque es una de las cosas que yo me quería basar el día de hoy, que la obediencia y el pacto en el cual está Eliezer buscan lo mejor para Abraham, poder hacer todo tal cual como se lo había dicho Abraham. Pero él fue instruido en el temor de Hashem. ¿Okay? Y cuando él busca que el camino sea correcto y que sea lo mejor, dice que el Dios de Abraham, mi Señor, pueda conceder todos los favores en bien de él. Cuando una persona es obediente y está en el pacto, busca lo mejor en el camino que está emprendiendo. En obediencia y bajo el pacto. Y eso produce algo que es muy hermoso, que se llama adoración. Diga adoración. Cuando nosotros vemos la respuesta del Eterno en algunas cosas que hemos emprendido, porque hemos estado en obediencia y bajo el pacto, y eso es concedido, inmediatamente nosotros lo que decimos Baruch Hashem, produce adoración. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros adoramos, es porque el Eterno nos consuela, es porque el Eterno nos da algo que más nadie nos puede dar, que es esa llenura del alma, esa llenura del corazón, que no la podemos sentir en ningún otro lado. Hay personas que la buscan en vicio, la buscan en sexo, la buscan en alcohol, la buscan en drogas, y aún siguen estando vacíos. Pero los que buscan y encuentran ese consuelo del Eterno en la adoración, su sed es saciada. Y justamente la sed de Eliezer física es saciada por un deseo de su corazón, de que la mujer que apareciera y le diera de beber a él, y aún así le diera de beber a los camellos, y aún así fuera de la casa de Abraham, wow, eso en él producía una adoración. Porque cuando aparece Ribca, que aparece Rebeca, que aparece como una visión, vamos a decirlo así, inmediatamente un espíritu de servicio, diga de servicio. ¿A quién ustedes creen que le recordó eso Eliezer? A Sara, exactamente, que tenía las virtudes como los de su ama Sara, fallecida ya. Y le da de beber a él servicialmente. Y tuvo compasión de sus camellos. Darle de beber a camellos, eso es bastante trabajo. O sea, estamos hablando que un camello puede tomar hasta 50, 60 litros de agua. Y eran 10 camellos. Ajá. Muchos dicen, no, mujer virtuosa. Bueno, haga fuerza. Levante balde. ¿Qué quiere decir? ¿Qué mostró allí aparte de servicio? Una mujer trabajadora.
fuerte, esforzada, sin quejarse. Y dio de beber hasta que se saciaron los camellos. O sea, imagínense cuántas veces fue y vino con el agua para darle de beber a sus camellos. Sí. Bueno, y él iba a recompensar y decía, bueno, hay que darle algo a esta doncella. Dice la palabra virgen que nunca había conocido hombre, porque obviamente Isaac es un príncipe y Abraham quería lo mejor y lo más intacto para su hijo Isaac. ¿Sí están conmigo? ¿Por qué? Porque tenía que venir una descendencia. Ahí estaba la promesa de la descendencia de Abraham para su hijo Isaac. Y Abraham estaba vigilando y quería que todo fuera perfecto para que esa descendencia siguiera el legado de Abraham Avinu. ¿Están conmigo? Entonces, él le pregunta, ¿y de dónde eres? Y cuando ella le manifiesta toda la familia de Abraham, él se arrodilla ante el Eterno, dice, se arrodilla ante el Eterno, ¿no? y es el nombre sagrado del Eterno, y da gracias, porque el ángel del Eterno estuvo delante de él, abriendo el camino en todo lo que Abraham Avinu le había encomendado. Absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros se nos abre un camino y el Eterno nos muestra su bondad y su misericordia en algo que nos ha dado, nosotros no podemos estar con las manos vacías, porque resulta que Eliezer, en su gran agradecimiento, le da ofrendas, le da honores tanto a la madre, al padre, hasta al hermano. Porque aquí en esta historia aparece el famoso blanco. Con David. Labán, aparece Labán. Siempre chalequeamos en la clase de hebreo Labanzán, ¿no? El Labanzán existe porque es blanco. De ahí viene el Labanzán. Pero no lo vamos a explicar eso ahorita. Entonces, aparece Labán. Y claro, cuando Labán se asoma y ve 10 camellos con unos hombres y un poco de bultos y un poco de regalo, ese hombre se puso feliz. Ya después vamos a conocer a Labán como es, ¿no? Pero se puso feliz. Era gente astuta, diga astuta. Así que los astutos heredarán el reino. Hay que ser astutos. Con buena lid, ¿no? Por supuesto. Entonces, le da regalos a la madre y al hermano, porque eran como que los que movían la cosa. Ahí también había astucia de parte de Eliezer. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos envuelto en medio de una sociedad en que no, es que yo quiero que su hija sea mi novia. O al revés. Y tienen es una mano adelante y una mano atrás. No hay algo que ofrecer. Y eso es un gran error. Porque el padre y la madre han cuidado a sus hijos desde pequeños. Les han cuidado en medio de la enfermedad. Le han dado lo mejor que ha podido salir de su corazón. Han trabajado y se han esforzado por darle ropa, por darle calzado, por darle educación, por darle lo mejor. Y ningún padre, ninguna madre le va a entregar a su tesoro más preciado desde pequeño a cualquier loco que se le parezca o loca que se le parezca por delante. ¿Es correcto o no es correcto? Entonces, ¿quién es el que tiene que dar el visto bueno para la pareja? Los padres.
Porque el tesoro, la heredad, el hijo o la hija lo han cuidado durante años y le han dado lo mejor durante años y quieren que sus nietos también puedan perpetuar justamente esa heredad. Entonces, la pareja, sobre todo el hombre, porque el hombre es el que tiene la mayor responsabilidad de llevar el hogar, tiene que estar preparado para llevar un hogar. Tiene que tener una heredad. Tiene que mantener. Diga mantener. Y en aquella época, muchas veces eran la esposa o la futura esposa más dos. La nodriza o dos nodrizas tenían muchas veces. Entonces no solamente tenía que mantenerla a ella, sino también a las nodrizas. Pues imagínense Jacob. ¿A cuánto no tenía que mantener? Imagínense todo lo que tenía que trabajar. Jacob era un hombre trabajador. Diga trabajador. Trabajó 7 años. Y bueno. Entonces, para los padres que tienen hijas, no dejen que sus hijas se fijen en un flojo y en una persona que no le gusta trabajar, que no tenga heredad, que no tenga nada. Entonces vienen los cuentos románticos. No, pero es que si la persona puede echar para adelante. No, una persona que decide casarse ya es una persona que tiene algo por delante. No vive de promesa, porque si la convence con promesa, de promesa va a ser el resto de la vida. Si el padre ve que la persona, que el hombre es trabajador, hijo de su familia, de buena enseñanza, responsable o estudiante, pero que sus padres le van a dar una buena heredad, entonces puede confiar plenamente que su hija va a estar en buenas manos. Y Abraham, sabiendo todo esto, le está diciendo a través de Eliezer a su familia que el Eterno bendijo a Abraham de tal manera que tenía posesiones a gran escala. Y que Isaac era un príncipe heredero de absolutamente todo eso. Y que él estaba buscando a la doncella que se convierta en la princesa y la reina a futuro de todo este reino. Entonces tiene que tener unas cualidades: mujer virtuosa, trabajadora, obediente, de su familia, porque inmediatamente habla de la familia, ¿ok? Virgen, que no había conocido otro hombre, que hace que sea la pareja idónea para el proyecto que tenía Abraham para su hijo Isaac. El que nosotros estemos en obediencia, que estemos bajo el pacto, nos hace hijos de la promesa. Y cuando somos hijos de la promesa, produce en nosotros adoración. Y no solamente adoración, bendiciones para nuestra vida y bendiciones para nuestros hijos, porque la Torá cada vez que nos habla de un entorno familiar y un entorno de hijos, de heredad, de descendencia. Y cuando nosotros vemos esto, tiene que producir en nuestro corazón una adoración absoluta, porque nosotros somos hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de esa promesa que le fue dada a Abraham, que serían benditas todas las familias de la tierra. ¿A través de quién?
del Mashiach. Y nosotros hemos podido llegar a la Torá, a las bendiciones y a los pactos gracias a Mashiach. Y llegar justamente a este punto nos hace entender de que cuando estamos y vivimos sabiendo que somos hijos de la promesa, no nos podemos convertir en hijos de la esclava. Cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, un libro doctrinalmente con muchas interpretaciones, y que sabemos que eso tiene algo que ver con los creyentes en Yeshua y los que se adhieren a la Torá y sus promesas. El rabino hace un tiempo estuvo dando sobre el libro de Gálatas la interpretación perfecta, podría decirse, con respecto a la alusión cuando habla sobre la ley, cuando diferencia lo que es la ley dada por el Eterno y la ley de los hombres. Y cómo muchos interpretan o solamente envuelven que la ley es solo circuncisión, fiestas, sacrificios y todo lo demás, pero no están viendo el contexto por el cual está hablando Rav Saúl aquí. Mire, si usted lee el libro de Gálatas y doctrinalmente, según lo que ha aprendido y lo que se le ha enseñado, piensa que la ley solamente es lo que está escrito en la Torá, y solamente es que si la circuncisión, que si la fiesta, los sacrificios, usted está no entendiendo la magnitud de la interpretación que quiere dar Rav Saúl con respecto a este escrito. Y otros han tenido una interpretación que ya tú no tienes que estar bajo la ley, supuestamente la ley de Moshe, la ley del monte Sinaí, la ley que fue dada por el Eterno mismo, ojo, y que ahora tú eres libre. Claro, él acota ahí que no puedes ir en libertinaje, pero muchos lo han tomado como algo de libertinaje. Aquí lo que nos dice es que somos esclavos de la ley cuando transgredimos la ley. Pero cuando no transgredimos la ley, somos hijos de la libre, de la promesa. No sé si me doy a entender. Este es un punto bastante práctico y básico para entender lo que nos dice el libro de Gálatas. Si nosotros transgredimos los mandamientos de Hashem, nos hacemos esclavos de los mandamientos de Hashem. ¿Sí están conmigo? Pero si nosotros obedecemos los mandamientos de Hashem, ya no somos esclavos de la consecuencia de transgredir los mandamientos de Hashem. ¿Sí están conmigo? Vayan conmigo un momento al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Diga, andar en el espíritu y no ser apasionados de la carne. Este versículo, aunque parezca sencillo, tiene mucha profundidad. Porque andar en el espíritu no es que usted esté a 5 centímetros del piso, o que usted hable solamente cosas espirituales, o que usted diga o monte en sus redes sociales cosas espirituales. No, eso no es andar en el espíritu. Andar en el espíritu es en esta carne, caminar en esta carne y ser obediente realmente. Porque lo que usted haga escondido de la puerta para adentro de un lugar, eso lo puede hacer desobediente para usted, mas no para la sociedad. Mientras la sociedad y el hombre no se enteren, aquí no ha pasado nada.
¿Mm? Pero aquí dice, andad en el Espíritu. Porque yo creo que no hay cosa peor que tratar de decir que somos espirituales cuando en realidad le damos rienda suelta a los deseos apasionados de la carne. Están como serios hoy. Entonces, cuando hacemos eso, estamos viendo que entramos dentro de lo que es ser esclavos de la ley. Porque muchas personas piensan que andar en el Espíritu es hablar en lenguas, o sentir revelaciones, o sentir un calambre, un calofrío, de esos que van desde el espinazo hasta abajo hasta los talones, ¿no? Y que cuando no sienten eso, no es de Dios. Pero cuando sienten ese corrientazo, sienten que no, ahora sí es de Dios. Pero resulta que era la puerta de atrás que estaba abierta y le pegó una brisa. ¿Ah? Porque confundimos las emociones muchas veces con la parte espiritual. Entonces, andar en el Espíritu no es caminar 5 centímetros por encima del piso, o yo estar diciendo, ay, Baruch Hashem, o escribir en mis redes todo, ay, qué espíritu, oye, esa persona es súper espiritual, está en el Espíritu, pero no saben lo que pasa de la puerta para dentro de su casa. Eso no es andar en el Espíritu. Dice el 5:17, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. La lucha entre el Yeser Hatov y el Yeser Hará. La lucha diaria que tenemos todos los días entre hacer el bien y hacer el mal. Aquí Rav Shaul lo está especificando claramente. Tenemos una lucha diaria entre seguir el camino espiritual y seguir el camino de la carne. Y muchas veces vamos a seguir el camino de la carne rectificando en lo espiritual. Y muchas veces estando en lo espiritual caemos en la carne. Y esa es la lucha que tenemos todos como personas. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Dice el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Wow. Y aquí empiezan las interpretaciones. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, y sigue, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cómo sabemos cuando es, repito, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, porque están escritas en la Torá? ¿Sí están conmigo? Están escritas, y obviamente el que las practica sin saber Torá no le importa nada. Pero el que las practica sabiendo que la Torá prohíbe eso, entonces entra dentro de la esclavitud de la ley. Ahí sí tú estás entrando dentro de la esclavitud de la ley. Estás bajo el yugo de la ley. Pecar y transgredir es la persona que está bajo el yugo de la ley. Pero no por eso es que nosotros vamos a pisotear la ley y vamos a decir que la ley es mala. No, libre el Eterno eso en nuestros labios, de nuestros pensamientos. Y Rav Shaul es muy enfático. ¿Qué acaso vamos a negar la ley? No, en ninguna manera.
Más bien, la ley se afirma en nuestra vida. ¿Para qué? Para obediencia, no para desobediencia. Seguimos leyendo. 22. Pero el fruto, diga el fruto. ¿Qué debemos dar nosotros? Fruto. La consecuencia del pecado es la muerte. Mientras que los frutos del Espíritu es resurrección, vida, abundancia. ¿Sí están conmigo? Pero el fruto del Espíritu es amor. Repita conmigo, amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Cuando nosotros leemos esto, o lo hemos leído anteriormente, pensábamos que la ley solamente es lo que está escrito, que la circuncisión, que son los sacrificios y todo lo demás. No, la ley es perfecta y santa. Los que transgreden la ley, que son pecadores, que hablan, pecadores transgresor de la ley, de la Torá. Los que transgreden la ley se vuelve un yugo en sus vidas. Cuando yo digo un yugo, creo que hay otra expresión más fuerte. Dice que el que vuelve a cometer algo es como cuando el perro vuelve a su vómito, porque el perro es capaz de comerse su propio vómito, de repetir una situación del pasado. Entonces, el que transgrede la ley constantemente, cuando dice que peca, que transgrede, en cualquiera de lo que ya dijimos anteriormente, desde el versículo 18, 19 y 20 y 21, cuando transgrede en eso y vuelve a transgredir, se vuelve esclavo de la ley. ¿Cuántos hemos escuchado que son esclavos del pecado? No, mira que ese es borracho y ha tratado de cambiar y nada. Cuando bebe se transforma. Es un pan de Dios. Como el doctor Chimbín, no sé los que se acuerdan de mi época. El doctor Chimbín era un abogado muy reconocido, ¿no? Interpretado por un comediante, José. Tremendo abogado. Pero ese hombre medio saboreaba de licor, ese hombre se transformaba en lo peor. Y hay personas que cuando se embriagan se transforman en otra persona totalmente opuesta. Se vuelve un esclavo, un adicto, dicen a eso, ¿no? Hay otros que son adictos a las mentiras. Hay otros que son adictos al robo, a la malversación. Otros son adictos a las groserías. Y hay personas que les cuesta soltar las groserías de su boca. Hay otros que son en la lascivia. Muchos en la sensualidad. Otros en el qué dirán los demás. Y todo lo hago y todo lo escribo para ver qué es lo que dicen los demás de mí. Todo gira alrededor de mí. Todo lo que escribo y yo hago es qué dirán los demás, qué estarán pensando. Es más, yo me he visto y me acomodo para ver qué es lo que dicen los demás de mí. Imagínense lo terrible de eso, de caer en eso. Las personas se vuelven esclavas de esas situaciones, esclavos del pecado, esclavos de la ley. Pero eso no es lo que busca el Eterno, porque nos muestra a través de Masías Yeshua que es el hijo de la obediencia, y la obediencia misma, que en Yeshua podemos ver los frutos del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fidelidad, la mansedumbre y la templanza, bien conocida como dominio propio.
La templanza, el dominio propio. Yo creo que esa es la clave, porque es lo último que menciona. La clave de todo es la templanza, el dominio propio. Tener ese dominio propio. Saber qué es lo que te hace transgredir, pasar ese umbral de la desobediencia y refrenarte, tener dominio propio. ¿Para qué? Para que tengas justamente eso, amor, benignidad. Ante tales cosas no hay ley, porque la ley no juzga el amor, la ley no juzga la benignidad, la ley no juzga la paz, la mansedumbre, no. Esos son los frutos de obedecer a Hashem, de estar dentro del pacto y esperar, tener paciencia en él. ¿Sí están conmigo? Entonces, cuando nosotros vemos en Eliezer frutos del Espíritu, paciencia, confianza, mansedumbre, dominio propio para frenar su lengua. Hay una parte que nos habla la historia que él no quería decir nada, solamente en el momento preciso. Mire, confiar en el Eterno no es acelerar las cosas. Confiar en el Eterno no es que yo voy a dominar la situación y la voy a envolver para controlarla de tal modo que según lo que yo creo que es, y cuando yo tengo dominio, entonces que ahí yo empiezo a tener confianza en Hashem. Es como una relación de pareja. Hay hombres que confían en la mujer porque le tiene clonado hasta el teléfono y sabe qué es lo que escribe y no escribe, porque hay programas para eso. Hay algunos que le ponen hasta detectives privados para saber para dónde va y para dónde viene, y ahí es que ellos dicen: yo confío en mi mujer. O al revés. No, déjame decirte que la confianza de Hashem no es que tú metas la mano o que tú controles la situación. La confianza en Hashem es saber esperar y tener paciencia. Que aunque yo esté pasando una circunstancia adversa, yo confío en que el Eterno me va a bendecir. Aunque yo esté pasando una enfermedad, yo confío en que el Eterno me va a sanar. Aunque yo esté pasando una necesidad económica, yo confío que el Eterno me va a ayudar y que me va a proveer, porque yo confío en el Eterno. Y Eliezer confiaba en el Eterno de su amo Abraham. Y cuando las cosas se dan una por otra, sin que él haya intervenido, porque esa es otra cosa. Nosotros muchas veces metemos la mano, queremos controlar la situación, pero cuando nosotros no nos incumbimos en la situación, no nos metemos, no metemos la mano, no hacemos que todo se dé según lo que nosotros queremos. Y Hashem nos da una respuesta por saber esperar y tener paciencia. Eso produce en nosotros algo que se llama adoración, agradecimiento al Eterno. Porque donde yo no esperaba algo, el Eterno hizo un milagro. Cuando cuando Eliezer le dice: Abraham con Sara siendo estéril, el Eterno le dio hijo. Ustedes se imaginan la familia de Abraham, que ya sabían, porque él salió siendo estéril de allá. Tanto es así que ellos dijeron: contra el Eterno no podemos, llévatela, llévate a Rebeca. Pero ahí aparece la astucia de Labán y de la familia, y le dice: pero vete tú adelante. Claro, porque como le dieron oro y un poco de ofrenda, vete adelante y déjanos las 10 días más. Pues ellos sabían que tenía que regresar y traer más regalos, ¿no? Pero también Eliezer era astuto y decía: no retraséis mi camino. Dijeron: bueno, vamos a hacer algo, vamos a preguntarle a ella.
Ellos confiaron que a lo mejor ella amaba tanto a su familia que se iba a quedar con su familia. ¿Ah? Pero si le lanzaron una alfombra roja, diciéndole que hay un reino prácticamente, y que hay un príncipe hermoso y heredero, y le entrega joyas, y le entrega ofrenda, ¿usted cree que la mujer va a decir, no, para allá no me voy? Mujeres, si les vienen con cuentos chinos y puras promesas, olvídense de eso. Pero si vienen con chéchere y con heredad, con cosas reales, entonces dele gracias al Eterno. Hombres, trabajen para eso. Prepárense, estudien. Preparen el lugar donde va a vivir con su futura esposa. No busquen una madre sustituta, porque ese es el gran error de muchos hombres. No busque una madre sustituta. Es más, hay hombres que son afortunados, ya la esposa tiene hasta casa. ¿Qué va a hacer yo? Trabaje, luche. Tiene una casa, pues yo le voy a dar un carro. Mira, las mujeres ahí sí dijeron amén. Ahora, si después de casado y de tanto tiempo aún sigue comiendo arroz con huevo frito, pues reclámate también lo suyo. Mira, a mí me gusta un buen pasticho, a mí me gusta una buena parrillita, un buen pescado. Cada quien a lo suyo, cada quien tiene sus responsabilidades. ¿Quién enseña al hijo a tener una heredad? El padre. ¿Quién le enseña a una hija a tener un buen hogar? La madre. Cuando di el ejemplo de que la futura esposa de tu hijo tiene que pasar unos días con la madre del hijo, no es que le va a enseñar a cocinar, porque ya ella tiene que haber aprendido eso en su hogar. Y si no lo aprendió, ya perdió puntos. Claro, por supuesto. Porque entonces, ¿de qué hogar viene que no sabe cocinar? O a un hombre que no es responsable de las cosas de su casa. ¿Qué va a aprender? ¿Con su esposa? ¿Con su futura esposa? No, él ya es responsable desde que está con sus padres, porque su padre le enseñó a ser responsable de esas cosas. La madre lo que le va a enseñar a ella es con qué sazón y de qué forma le gusta la comida. Si están conmigo, no es que le va a enseñar de cero. Bueno, hay alguna que le ha tocado, pues, y le tocará. Pero le enseña ese último toque, esa sazón, ese gustico. La parashá de hoy no nos habla de noviazgo, nos habla de un matrimonio. De hecho, es el primer matrimonio, dice la tradición, el primer matrimonio de nuestro pueblo. El primer matrimonio de nuestro pueblo, donde dice, Isaac la vio, yo la vi, ella me vio, ella lo vio a lo lejos. El hombre venía corriendo por el campo, y ella le pregunta a Eliezer, ¿y quién es ese hombre que viene corriendo por el campo? Y Eliezer le dice, ese es el Señor. Y ella dice que se baja, yo me imagino que se bajó de una forma, no así a los golpes, no, se bajó románticamente del camello y se cubrió. Eso es un símbolo de matrimonio prácticamente. Todos tenemos, no, que bueno, el camino, la jupá, pero ahí está pasando un encuentro matrimonial prácticamente ya. Ahí no dice que no, tenía que tener un tiempo de novios.
No, ahí nos habla ya de algo concreto. Nos habla sobre que él la vio, se vieron, y él dice que la llevó ¿para dónde? Para la tienda de Sara. ¿Por qué? Porque ella es una mujer que viene de allá y viene con las características también. Y dice que estuvo con ella, la conoció y después la amó. Y aquí hay un gran mensaje que nos habla justamente sobre nuestra tradición en nuestro pueblo. La mente occidental dice, no, primero hay que conocerse y hay que verse y a ver si hay un gustico y a ver si realmente hay amor. Porque si no hay amor, entonces no, eso no, todo lo demás no funciona. Aquí dice que la conoció y después la amó. ¿Qué nos está enseñando esto? Que el amor no son esas mariposas en el estómago. Eso es un gusto. El amor no es eso. El amor es conocer realmente a la otra persona, tanto lo bueno como lo malo, y amar todas esas situaciones. Entonces, cuando nosotros vemos esta escena del primer matrimonio en nuestro pueblo, hermoso, nos habla sobre Naaseh Benishma prácticamente. Haremos y luego obedeceremos. Haremos y luego nos amaremos. Nos entenderemos. Nadie es perfecto para la otra persona. Muchas personas quieren el trabajo ya listo. Dice, Señor, dame a la persona perfecta a mi lado. ¿Ah? Y el Señor dice, pero si tú eres un imperfecto, ¿cómo yo te voy a dar una persona perfecta a tu lado? No, es la persona que te va a complementar. Es la persona que va a ser tu otra mitad. Es la otra persona la que te va a ayudar a crecer. Es la otra persona la que te va a ayudar a superarte. Es la otra persona que te enseñe lo que es una vida familiar y tú también compartir eso. No pidamos personas perfectas a nuestro lado, sino que pidamos que Hashem nos vaya perfeccionando para poder amar a otras personas. No pidamos, yo necesito a alguien que me quiera, yo necesito a alguien que me ame, porque eso es egocéntrico. No. Hashem, prepárame para yo poder amar a otra persona. Porque cuando usted piensa así, Hashem le da a otra persona igual. Y van a ser dos personas que están dispuestas a dar. Si usted se acostumbra a dar, si usted se acostumbra a amar, usted va a conseguir una persona que también esté dispuesta a amar. Y usted no va a tener que reclamar amor. Usted no va a tener que decir, yo quiero a alguien que me quiera. No, porque como ya tú amas, y porque ya tú das, y porque ya tú quieres, lo que tú atraes a otra persona que también tenga ese mismo pensamiento. Y ya son dos personas que aman y que entregan. No son dos personas pichirres, porque la persona que dice yo necesito a alguien que me quiera, va a conseguir a otra persona que también necesita que se quiera. Y empiezan los conflictos de pareja y cada quien va a querer que lo quiera. Ah, bueno, como tú no me quieres, pues yo no te quiero. Y ahí empiezan los rollos. ¿Ah? O la famosa competencia, ¿quién ama más? No, es que yo siento que yo te quiero más. Ay, tú no me quieres mucho. Ah, no han escuchado esa palabra, no, ¿verdad? Nunca han escuchado esa palabra. Yo siento que hoy me quiere. Yo siento que hoy como que no me quiere. ¿Ah? Los consejos sabios de nuestros ancianos en una congregación es lo mejor que pueden hacer muchas personas. Las parejas deben dirigirse obviamente a los rabinos y también a los ancianos, porque los ancianos que tienen matrimonios de larga data, que ya son escasos, esos matrimonios, pueden enseñar a las futuras parejas todo lo que les viene.
todo lo que tienen que pasar muchas veces. Ser obedientes, estar dentro del pacto, estar dentro de los caminos del Eterno, dando frutos del Espíritu, no siendo esclavos del pecado, de la transgresión, va a hacer que nuestros caminos se alineen, va a hacer que nuestro camino sea derecho, sea recto, va a traer bendición a nuestras vidas. Y ojo, todo hombre, sobre todo los hombres, sabe que la bendición va a venir para él y para su próxima generación, para sus próximos hijos. Esa bendición tiene que transmitirse a sus próximos hijos. Y es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Todo lo que nosotros aprendemos, nuestros caminos, no es para quedarnos nosotros, es para enseñarlos a nuestros hijos. Los valores para enseñarlos a nuestros hijos. La Torá que hemos aprendido, la Torá que practicamos, es para enseñarla a nuestros hijos. El camino de las edades, de las vidas de Sara, se van a reflejar en su heredera también, que es Ribca. Aquí vemos los patriarcas y las matriarcas. Cuando decimos los patriarcas, siempre hablamos de Abraham, Isaac, Jacob, pero también tenemos que hablar de nuestras matriarcas. Mujeres guerreras, mujeres esforzadas, mujeres virtuosas. ¿Ah? Porque eran hombres con gran responsabilidades. Imagínense las responsabilidades que tenían que tener ellas, sobre todo. Y que tenían que fundar prácticamente un pueblo, una gran nación. Es tanto la bendición, imagínense, porque muchas veces decimos, no, que de allá donde vino Abraham solamente eran idólatras, solamente idólatras. Mire, cuando ellos se despiden de Rebeca, le dicen, vas a ser mujer de millares, que el Eterno te haga mujer de millares. Entonces, sabemos la bendición que hay del Eterno hacia Isaac y después hacia Jacob. Imagínense la bendición que hay también de parte de los padres de Rebeca, diciéndole que también va a ser madre de millares. Hay una bendición de los padres que no se puede obviar. Hijos, si usted está en contra de la voluntad de su padre o de su madre, hija, si usted está en contra de la voluntad de su padre o de su madre, no va a tener millares. Y no va a tener la bendición. La bendición la va a alcanzar, pero no como el Eterno quisiera dártela en sobreabundancia. Tiene que haber una obediencia a nuestros padres. La bendición que viene de los padres es importantísima en nuestra tradición. Si usted va a emprender un negocio, si usted va a emprender una familia, si usted va a emprender algo, tiene que ser bajo la bendición de sus padres. No haga algo en rebeldía o lo trate de acomodar para que ellos lo acepten porque lo tienen que aceptar, porque es su voluntad. No, porque eso va a estar bien por un tiempo, pero después no. La rebeldía siempre trae sus consecuencias. Mientras que la bendición de los padres trae abundancia y misericordia para ti y tu próxima generación. Shabbat Shalom. Nos despedimos a nuestros amigos de Instagram. Que la bendición sea sobre sus vidas también. Y los esperamos en una próxima transmisión.